Si los militares en este momento, los que no son revolucionarios, los que están sin cargo, los que están en sus casas, los que están murmurando, los que están fuera del país, no logran entender que es necesario hacer algo contundente, es necesario hacer algo importante, es necesario actuar en base a los conocimientos que tienen para derrocar esa revolución. Si no entienden eso, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen futuro, porque sí, se llega a solucionar el problema en Venezuela por cualquier vía. La vía electoral yo la descarto por completo porque no tiene ningún sentido, pero puede existir otro mecanismo. Si se llega a resolver el problema en Venezuela, si se llega a salir de la tiranía de Nicolás Maduro, si se llega a salir de esta revolución sin participación del estamento militar o sin un accionar importante del estamento militar, las Fuerzas Armadas venezolanas estarán condenadas a desaparecer. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 101-91 Northwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, esta semana el mensaje y el tema está dirigido hacia las Fuerzas Armadas, hacia los militares en Venezuela. De hecho, para nadie es un secreto pues que viniendo Hugo Chávez del estamento militar, hizo pues que esta pesadilla que está viviendo Venezuela, pues esté básicamente impulsada, soportada y estructurada por los militares en el país, por lo cual pues esa actuación le ha generado un desprecio importante en buena parte de la población venezolana, que en el pasado veía con orgullo, veía con mucho respeto a los militares en Venezuela, pero dado lo que ha pasado en los últimos 20 años, dado que se han prestado a sostener a esa revolución maligna, cargada de cleptócratas y de corruptos, que le ha hecho tanto daño a la población, pues la sociedad venezolana pues le ha agarrado un odio bastante importante a los militares en Venezuela. Y a tal sentido llega esto, hasta el punto llega esto de que inclusive los venezolanos en este momento no están en capacidad de reconocer ni siquiera a los militares que de manera fallida han intentado hacer algo por el país. Simplemente los venezolanos colocan a todos los militares en el mismo saco y los desprecian de la misma forma. Y en cierta forma pues creo que es algo injusto, pero tiene sentido porque la sociedad ha sido claramente golpeada por esta revolución, la sociedad ha sido humillada y ultrajada por esta revolución y los militares son los que han mantenido con mucha contundencia y con mucha fortaleza esta revolución en el poder. En tal sentido pues los militares tienen el desprecio de la población venezolana, aun cuando existen otros factores como los políticos y como los factores económicos que también son responsables del mantenimiento de la revolución. Por supuesto pues que el desprecio mayoritario pesa sobre el estamento militar porque es el que se identifica como el responsable de que una vez que Hugo Chávez sale del poder y llega el mamotreto de Nicolás Maduro, se mantenga ahí por el apoyo de los militares. Y es por eso que en esta oportunidad pues quiero dirigirme a todos los militares en Venezuela, a todos los militares que no son revolucionarios, a todos los militares que de una u otra forma han tratado de mantenerse institucionales, aunque eso es un poco difícil, mantenerse institucionalmente en Venezuela, dada la corrupción que existe en las Fuerzas Armadas, a todos los militares que en silencio murmuran y se encuentran descontentos. Es importante que podamos entender que para este proceso histórico, los militares en Venezuela necesariamente tendrán que hacer algún momento determinado. El estamento político siempre ha jugado y sigue jugando a que puede salir de esta revolución y que puede salir de esta tiranía a través de métodos democráticos. Y lo quieren hacer de esa forma simplemente porque no se entienden y porque no quieren entenderse y porque no quieren saber nada del estamento militar en Venezuela. Por eso es que ellos siempre han apostado a buscar salir en procesos electorales que obviamente eso no tiene sentido, pero buscan este mecanismo de forma tal de decir, nosotros los políticos pudimos resolver el problema, no hizo falta que los militares hicieran absolutamente nada. De hecho, derrotamos a los militares que son los que de una forma u otra pues mantienen esta revolución en el poder. Eso es lo que siempre ha hecho el estamento militar. Tan es así que cuando el gobierno interino se juramentó y acá en Washington el agregado militar que estaba reconoció a Juan Guaidó,
bueno, que el gobierno interino, por intermedio de su embajador Carlos Becker, lo hizo la vida imposible a ese agregado militar hasta el punto que llegó, tuvo que irse de la agregaduría militar y de la embajada porque, bueno, básicamente estos individuos pues no querían nada con él, aun cuando había reconocido a Juan Guaidó, y demuestra claramente que los políticos venezolanos no quieren saber nada del estamento militar ni pretenden entenderse con el estamento militar. Ahora bien, si los militares en este momento, los que no son revolucionarios, los que están sin cargo, los que están en sus casas, los que están murmurando, los que están fuera del país, no logran entender que es necesario hacer algo contundente, es necesario hacer algo importante, es necesario actuar en base a los conocimientos que tienen para derrocar esa revolución. Si no entienden eso, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen futuro, porque sí, se llega a solucionar el problema en Venezuela por cualquier vía. La vía electoral yo la descarto por completo porque no tiene ningún sentido, pero puede existir otro mecanismo. Si se llega a resolver el problema en Venezuela, si se llega a salir de la tiranía de Nicolás Maduro, si se llega a salir de esta revolución sin participación del estamento militar o sin un accionar importante del estamento militar, las Fuerzas Armadas venezolanas estarán condenadas a desaparecer. Sobre todo por la mala actuación que han tenido, sobre todo por la corrupción reinante en los cuadros superiores, sobre todo por lo permisivo que han sido con elementos extranjeros en el territorio nacional y sobre todo por la acción que han tenido en contra de la población, donde la han maltratado, la han humillado, la han subyugado para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Entonces todos estos elementos hacen un caldo de cultivo para que las Fuerzas Armadas eventualmente puedan ser eliminadas en Venezuela. Si se llega a resolver este problema sin la participación del estamento militar. Entonces, por eso que yo le hago un llamado a los militares dentro del país y fuera del país. Es necesario actuar de manera contundente, es necesario hacer algo que permita sacar esa revolución y por lo menos que si no permite la salida de la revolución, se pueda ver una actuación efectiva de parte del estamento militar que a futuro permita que las Fuerzas Armadas puedan ser reestructuradas. Un país no puede estar sin Fuerzas Armadas, a pesar que hay algunos ejemplos como Costa Rica o Panamá. Un país como Venezuela no puede estar sin Fuerzas Armadas. Es necesario que los militares hagan su parte, sobre todo en este momento donde hay un gran vacío, donde hay una gran confusión e incertidumbre por el mal accionar de los políticos corruptos y colaboracionistas en Venezuela. Entonces es importante, es sumamente importante que los que tienen una visión Estado, los que tienen una visión de las Fuerzas Armadas como Policía de la Constitución Nacional, los que realmente entendieron en algún momento lo que es el apostolado de ser militar, es necesario estar estructurado, es necesario intentar ejecutar acciones en cuanto al conocimiento que se tiene como militares para sacar a la tiranía de Nicolás Maduro en el poder. Hasta ahora, las únicas acciones que han habido son fallidas, algunas muy mal ejecutadas y muy mal elaboradas, porque hay algunos militares por allí que piensan como políticos y actúan como los políticos, quieren medidas efectistas, pero realmente no están dispuestos a sacrificarse personalmente, tampoco están dispuestos a arriesgar la vida para salvar realmente al país. Y es por eso que es importante que los militares que realmente entienden el contexto histórico en el cual se está ejecutando o el cual está viviendo Venezuela en estos momentos, los militares que entienden que es necesario como organización y como estructura y como hombres de uniforme, de tomar algún tipo de acción para que exista una forma o exista una forma de acción por parte del estamento militar en Venezuela que permita a futuro poder reestructurar las Fuerzas Armadas. Los que entienden eso, es importante reflexionar al respecto y es importante avanzar en esta materia. Porque hasta ahora, si bien es cierto que esta revolución es una revolución fracasada, si bien es cierto que esta revolución ha comprado a todo el mundo, si bien es cierto que esta revolución ha causado el exilio de más de 7 millones de venezolanos, bueno, dentro de esos 7 millones hay una gran cantidad de militares que no han estado en la capacidad de reestructurarse, de organizarse y de planificarse fuera del país de forma coherente y eficiente, no como hay algunos soñadores o algunos elementos que pretenden entrar en la historia sin ningún sacrificio, no, de una manera correcta, de una manera concreta, de una manera eficiente. Es importante que eso ocurra, porque eso depende de que las Fuerzas Armadas a futuro puedan reestructurarse y puedan formar parte realmente de lo que va a ser la nueva estructura del país, el nuevo sistema en el país. Si las Fuerzas Armadas o los militares quieren que las Fuerzas Armadas formen parte de ese proceso, es necesario tener una actuación contundente, es necesario tener una actuación digna y es necesario tener una actuación que
los involucre en la historia. El estamento político no le importa, al estamento político no le interesa, el estamento político no tiene ni siquiera la más mínima idea de cómo se maneja el estamento militar en Venezuela, y es por eso que no podemos realmente depositar toda la confianza en unos individuos que hasta ahora han sido responsables de los fracasos de la oposición en los últimos 20 años. Yo creo que es el momento, y es importante acotar que es el momento preciso para que los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de Venezuela, piensen en el momento histórico, piensen en su actuación, piensen en lo que realmente se debe hacer para que Venezuela pueda salir adelante y piensen en el rol que deben jugar. No pueden seguir siendo actores de reparto, no pueden seguir callados, no pueden seguir sumisos, no pueden seguir tratando de subsistir como lo hace el ciudadano común, porque se supone que los militares tienen una estructura, tienen una formación y tienen una visión completamente diferente, precisamente para eso, para poder ayudar a la ciudadanía, para poder hacer las cosas en los tiempos difíciles, cuando el ciudadano común pues no puede pensar, no puede actuar. Hasta ahora, los únicos que han hecho su parte ha sido la ciudadanía venezolana, que ha estado en la calle cuando ha tenido que estar, que ha puesto a los muertos, que ha estado allí manifestando, que ha estado en resistencia. Ellos han hecho su parte. Los políticos han traicionado completamente a la ciudadanía y han traicionado completamente la razón de la libertad en Venezuela. Y los militares han estado completamente ausentes, aunque han habido eventos como la Plaza Altamira o como otras operaciones fallidas que no se han podido ejecutar de manera eficiente. Es necesario una acción contundente que permita enfrentar al régimen de la forma correcta y, de no tener éxito, permita refundar a futuro la estructura de las Fuerzas Armadas. Ahí les dejo esa reflexión a todos los militares que se encuentran dentro y fuera de Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche en Contrapoder 3.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.